Bien, buenas tardes, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase ya. Por favor, prendan camaritas y empezamos a realizar ya. Bien, en esta clase vamos a ver el último método que hemos visto en la parte teórica, que es el método de Hall-Winters, ¿ya? Para series que presentan tendencia y estacionalidad, ¿no? Entonces, para ello vamos a utilizar los mismos datos de la anterior clase, la misma serie de tiempo, y como habíamos visto en la serie de tiempo, observado su gráfica, esta serie presenta un comportamiento de estacionalidad y tendencia, ¿no? Lo cual hace que para poder pronosticar cumpla los requisitos: uno, que es multiplicativo; dos, que tiene que tendencia; tres, que tiene estacionalidad. Por lo tanto, podemos aplicar este método de Hall-Winters, ¿ya? Entonces, nos vamos a ir al Excel. Vamos a utilizar los mismos datos del anterior ejercicio, ¿ya? En pantalla estamos viendo acá, es el periodo, y tengo la variable, ¿ya? Si no me equivoco, son los 25 datos que nosotros tenemos, datos de carácter cuatrimestral, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, eso es lo que vamos a tener como información, ¿ya? Muy bien. A ver, cuando yo quiero utilizar y emplear el método de Hall-Winters, tengo que calcular tres ecuaciones, ¿ya? Que las voy a describir en acá, pero luego les voy a borrar porque me va a interrumpir, ¿ya? En la primera, lo que tengo que hacer es primeramente alisar la serie, ¿ya? Entonces, lo primero que tengo que calcular es este factor de alisamiento, L sub t, que es igual, dice, que es igual al coeficiente alfa, todo eso multiplicado por la variable real medido en el tiempo t, más 1 menos alfa, por ya el suavizamiento medido en el periodo anterior, LT menos 1, más la tendencia en el periodo anterior. Entonces, eso es lo primero que tenemos que calcular, ¿ya? El alisamiento de esta serie. ¿De acuerdo? Seguidamente, lo que tenemos que calcular es la tendencia. La tendencia medido en el tiempo t, dice que va a ser igual al coeficiente de tendencia, que es beta, todo por el alisamiento en el periodo t, menos el alisamiento en el periodo anterior, t menos 1. ¿Ya? Todo eso más 1 menos beta, que es el coeficiente de tendencia, todo multiplicado por la tendencia medido en el periodo anterior. ¿Ya? La primera es el alisamiento, la segunda ecuación es la tendencia. De la misma forma, nos dice, una vez teniendo la tendencia, usted lo que tiene que hacer es determinar la estacionalidad de la serie, es decir, S sub t, ¿ya? O la estacionalidad de la serie. Va a ser igual, dice, al coeficiente estacional, todo eso multiplicado por el valor real medido en el tiempo t, ZT, todo dividido entre el alisamiento en el periodo t, más
1 menos gamma, menos el coeficiente de estacionalidad, todo eso multiplicado por la estacionalidad medido en el tiempo t menos s. S es el factor, o más propiamente, la longitud. S es la longitud estacional. La longitud estacional. ¿Ya? Estas ecuaciones son las que tengo que calcular para poder pronosticar luego, ¿ya? Y poder realizar, digamos, y aplicar el método de Hall-Winters, ¿ya? Entonces, eso es lo que nos amerita, digamos, realizar, ¿ya? Entonces, por lo tanto, voy a dejarlo ahí las ecuaciones, pero me voy a venir y voy a insertar algunas filas, columnas para poder realizar el ejercicio, ¿ya? Entonces, para que no me perjudique, pues me voy a ir, voy a insertar. Voy a insertar algunas columnas, en mi caso, ¿ya? Entonces, de tal manera que las voy a desplazar un poquito más allá, ¿ya? De la misma forma voy a venir y voy a insertar filas, ¿ya? Entonces aquí voy a venir y voy a calcular aplicando, digamos, el pronóstico método Hall-Winters, ¿ya? Hall-Winters. Entonces ese es el método que yo voy a aplicar en esta oportunidad para realizar ya el pronóstico, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces paralelamente también acá en la insertar filas, me voy a insertar ahí algunas filas, ¿ya? Insertar filas. Listo, y me estoy insertando por si acaso 3 filas, ¿ya? Y luego les digo por qué. Muy bien. Entonces, empezaremos a realizar eso, ¿ya? A ver, voy a agasar. A ver. Estoy buscando simplemente el gráfico, si es que lo tengo ya. Nada más. Ya. Listo. Control B. Ya. Muy bien. Temporalmente este gráfico lo he copiado acá. Este es el gráfico de la serie original para las 25 observaciones, ¿ya? Lo que necesito primeramente en acá, antes de empezar a esbozar cada una de las ecuaciones, es calcular el L, ¿ya? Que es la longitud estacional. La anterior clase ya les dije cómo se calcula el valor de L, ¿no? Puede ser en forma gráfica, examinando cada uno de estas series oscilatorias, o también recurrir a lo siguiente, ¿no es cierto? Voy a graficar, está el gráfico, voy a hacer un clic, ¿ya? En el gráfico, voy a apretar el botón del mouse derecho, voy a realizar, agregar la línea de tendencia, y lo que para saber la longitud estacional, voy a aplicar la media móvil, ¿ya? Entonces, fíjense, automáticamente se ha hecho una línea segmentada cuando la media móvil tiene un periodo de 2, ¿de acuerdo? ¿Cuándo voy a saber el valor de L o el valor de, en este caso, de S, que es la longitud estacional, S?
¿Cuándo voy a saber la longitud estacional? Entonces, voy a saber cuando esta línea segmentada se parezca más a una recta. Cuando va a ser aproximadamente una recta, voy a venir y voy a ver cuántos periodos estoy tomando y automáticamente para el promedio, cuántos periodos estoy tomando para el promedio, automáticamente eso me va a dar una referencia de determinar la longitud estacional. ¿Ya? Entonces, como vemos en acá, cuando S es igual a 2, voy a tener esa evolución, así en la línea segmentada. Si aumento la media móvil, es decir, voy a promediar cada 3 periodos, fíjense, se achica un poco más la línea segmentada. Y si hago 4, miren, es un poco más estable, ¿no? No es una línea recta perfecta, pero es más estable, digamos, en acá. Entonces, acá estoy indicando aproximadamente que la longitud estacional es igual a 4. Me voy a ir al 5 ya para ver si se hace más recta. Me voy a ir a la longitud de la media móvil de periodo, digo 4, voy a hacer un clic, voy a ir a 5. Fíjense nuevamente, en vez de ser una recta, ha empezado nuevamente a salir oscilaciones, ¿no? Como pueden ver acá. Nuevamente voy a regresar a 4 ya para que vean la diferencia, ¿sí? Cuando voy 5, fíjense, aparece más ese movimiento oscilatorio. A ver, voy a ir a 6. ¿Qué pasa con 6? ¿Ya? Fíjense, la oscilación nuevamente se hace también un poquito más pronunciada, ¿no? Entonces, por lo tanto, si voy a hacer, digamos, quiero determinar, yo voy a venir, voy a escoger desde 2 hasta 6, ¿no? ¿Dónde se hace más recta? En el periodo 4. Por lo tanto, en base a esto, yo puedo venir y puedo decir, ¿saben qué? La estacionalidad de esta serie es igual a 4. La longitud estacional, ¿ya? Esa es la forma de calcular ese factor estacional, ¿ya? Muy bien, una vez hecho eso, vamos a venir y vamos a realizar entonces, voy a usar el gráfico, o voy a sacar el gráfico porque no es necesario, ya conozco yo. Por lo tanto, voy a venir y voy a empezar a aplicar todas estas ecuaciones, ¿ya? ¿Qué necesito? Pues me voy a ir un poquito hacia la izquierda y lo que voy a hacer es primeramente emplear esta ecuación inicial, que lógicamente un poquito se ha distorsionado, pero lo voy a ver, acá ya, toda esta ecuación, ¿sí? ¿Qué necesito para resolver esto? Para calcular la serie atenuada o suavizada, necesito el valor de alfa, acá la constante, necesito el factor de suavimiento LT-1, la tendencia en el periodo. Principalmente necesito alfa, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces me voy al lado izquierdo y me voy a empezar a plantear acá en la parte superior, me voy a empezar a plantear el valor de alfa, ¿ya? Entonces voy a venir y voy a decir valor de alfa. Puedo colocar símbolo, ¿no? Pues por lo tanto, ese valor de alfa lo voy a tener en esa celdita que está de color amarillo. Necesito el valor de alfa. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces yo voy a venir y voy a calcular, por lo tanto, vengo y digo L en esta columna, ¿ya? La serie atenuada o suavizada lo voy a colocar en esa columna, ¿no es cierto? Luego necesito, fíjense, para esta otra ecuación, necesito el coeficiente beta. Ah, muy bien. Entonces acá me voy a venir a decir el coeficiente beta. Voy a venir beta. Voy a colocar ahí beta. Y también lo voy a venir, lo voy a colocar con celdita amarilla. Necesito eso. ¿Qué más necesito para calcular la tendencia? No, simplemente eso. Y luego necesito, ¿no es cierto?, en la tercera ecuación, la serie estacional, es decir, S sub T. Para hacer S sub T yo necesito el valor de gamma, ¿sí? Ah, ya, entonces voy a venir, voy a decir el valor de gamma. Entonces, donde he escrito mis coeficientes de suavizamiento, de tendencia, ahora voy a venir y voy a colocar como gamma
Y donde está esa celda amarilla voy a colocar los valores de estos coeficientes. ¿De acuerdo? Ahora, muy bien. Además sé que el índice o la longitud estacional, es decir, S minúscula, ¿ya? S minúscula, como hemos visto, es igual a 4. ¿Sí? Entonces, esos datos tengo ya para calcular mediante el método Hall-Winters. Muy bien. A ver, entonces, vayamos y empecemos a calcular el valor de L sub T, de la, como dicen acá, esta ecuación. Ya dice es igual a alfa por la variable medido en el tiempo t más 1 menos alfa por LT menos 1 por t más t menos más la tendencia medido en el periodo t menos 1. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a realizar eso, ¿ya? Muy bien. Empezamos entonces a realizar ese cálculo. Entonces vengo y digo, ¿ya? El primer valor de la serie suavizada, ¿ya? Va a ser igual, ¿ya? Al valor anterior. ¿De acuerdo? Muy bien. Además, yo necesito, una vez calculado el suavizamiento, necesito en esta otra columna tener el valor de la tendencia en el periodo T. Necesito calcular la estacionalidad en el periodo T. Y luego voy a venir y voy a determinar el pronóstico en el periodo T. ¿Ya? Entonces, eso me voy a colocar como encabezamiento de estas series de carácter temporal, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, acá yo ya tengo la serie suavizada y el primer valor que voy a agarrar va a ser, ¿no es cierto?, que el primer valor va a ser exactamente, ¿ya?, el valor real de la serie. O sea, voy a partir suavizando por el primer valor de la serie real, es decir, 500, ¿no es cierto? Entonces, nuevamente voy a reiterar acá, ¿ya? Me digo, ¿de dónde sale eso? Va a ser igual al primer valor de la serie original. Por lo tanto, en el periodo 2 yo puedo venir y puedo calcular y utilizar esta ecuación, ¿ya? ¿Qué dice esa ecuación? Va a ser, dice, igual, ¿de acuerdo? Va a ser igual, vengo y digo, al valor de alfa. Estoy y marco el valor de alfa en esa celda de color amarillo. Todo eso, dice, multiplicado por, ¿no es cierto?, por z sub t, el valor real medido en el tiempo t, es decir, en mi caso es 350, ¿no es cierto? Más, dice, más la ecuación 1 menos alfa, dice, entonces abro paréntesis, 1 menos alfa, nuevamente marco el valor de alfa, cierro paréntesis, ¿no es cierto? Todo eso multiplicado, dice, todo eso multiplicado por, abro paréntesis, por, dice, el suavizamiento en el periodo anterior. El suavizamiento en el periodo anterior es T-1, es decir, 500. Más, dice, más la tendencia en el periodo anterior, o sea, en esta columna, ¿ya? En el periodo anterior. Cierro paréntesis y esa sería mi fórmula, ¿no es cierto? Ahora, lógicamente, que acá tengo que corregir esta fórmula, ¿no ve? ¿Qué voy a corregir en esta fórmula? Que los valores de alfa, para poder copiarlos, alfa, ¿ya? Voy a venir y voy a decir que es igual a 0.1. ¿Ya? Estoy asumiendo, ¿ya? Porque si no, cuando coloco celda vacía, como su nombre está vacío, lo va a tomar como 0. Primera condición. Segundo, que esta celda, para copiar la fórmula, permanece constante. Por lo tanto, en mi fórmula,
esta celda que es J3, ya, me voy a la ecuación J3, tiene que permanecer constante. Es decir, J3, referencia absoluta, con la tecla F4, J3, alfa, el valor de alfa, tiene que ser constante. Por lo tanto, hago un clic y ya tengo la formulita, ¿sí? Entonces, ¿qué más va a permanecer constante en esta fórmula? Nada, ¿sí? Ninguno de los valores porque va a empezar. Por lo tanto, coloco Enter y lo que voy a hacer es Control C y voy a copiar la formulita a lo largo de los 25 observaciones o datos que yo tengo. Por lo tanto, voy a venir de Control V, ¿cierto? Entonces, fíjense, va tomando esa serie suavizada estos valores, como están viendo en pantalla, ¿no es cierto? De tal manera de que yo voy a venir y voy a generar una serie, ¿no es cierto? Suavizada, atenuada, que en este caso lo único que voy a venir y voy a hacer es ya reducir la coma a los comas decimales, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se trata un poco esto, ¿ya? Entonces, puedo venir y puedo... Ingeniero, ¿Sí? una consultita. En la clase teórica nos dijo que ZT está dividido sobre ST menos S. Y no sé si estoy en lo correcto. A ¿Podría ver, ver? aquí es... A ver. En el factor estacional, ¿no es cierto? La serie S, estacionalidad en el periodo T es igual a un gamma multiplicado por Z sub T dividido entre la serie suavizada L sub T más 1 menos gamma por S, ya, por S, por T menos la longitud estacional. Esta es la ecuación correcta. En el alisamiento, ingeniero. En el alisamiento. Bueno, aquí, bueno, eso se me ha modificado un poco. En el alisamiento es igual a alfa por el valor real más 1 menos alfa por la serie suavizada o alisada en el periodo T menos 1 más la tendencia calculado en el periodo T menos 1. Esa es la relación correcta, ¿ya? Ingeniero, pero nos dijo, esa es la suavización lineal, nos dijo que cuando hay una suavización multiplicativa, en este caso estamos presentando tendencia y estacionalidad según la gráfica. ¿No sería el alisamiento alfa por ZT sobre ST? No. A ver, no estamos, a ver, a ver, no confundan, ¿ya? Estas son las ecuaciones para aplicar el método Hall-Winters. O sea, por favor, no confundan, ¿ya? Estamos partiendo de los datos originales para aplicar, ¿ya? No estoy multiplicando nada. Eso es aplicar el método anterior que hemos hecho de descomponer, de eliminar la tendencia o eliminar la estacionalidad. Acá estoy haciendo el ejercicio a partir de la serie original, sabiendo que esta serie es multiplicativa, sabiendo que esta serie presenta tendencia y sabiendo que esta serie presenta estacionalidad, lo cual con esos tres requisitos me permite aplicar a mí el método de Hall-Winters. Y para eso voy a emplear estas tres ecuaciones, que primeramente es calcular el valor de L sub T, que me va a representar la serie suavizada. Luego, mediante esta otra ecuación, voy a calcular la tendencia. Y luego voy a venir y voy a calcular la estacionalidad con esta otra ecuación. Y una vez teniendo estas tres ecuaciones, voy a realizar el pronóstico. De ninguna manera estoy agarrando ya algún dato del anterior ejercicio que hemos aplicado otro método. No confundan, por favor. ¿Listo?
Entonces están confundiendo en el sentido de realizar eso, ¿ya? Y eso amerita, digamos, que hagamos un pequeño retrospección, porque si yo voy a seguir avanzando y siguen en la nebulosa, no vamos a llegar a nada, ¿ya? A ver, voy a volver a explicar. ¿Sí? A ver, permítame un segundito. A ver, para retrotraer un poco, ¿qué es lo que hemos hecho? Primeramente, si se recuerdan, les he dado la serie original, ¿ya? Lo primero que hemos evidenciado en la serie, al hacer el análisis de la serie, nosotros hemos examinado la serie en forma gráfica, ¿ya? Para identificar qué cosas, los componentes de la serie, es decir, si tiene tendencia, si tiene estacionalidad, si tiene ciclicidad o presente irregularidad. Eso es lo primero que hemos hecho, ¿sí? Después hemos venido y hemos hecho, a ver, ¿ya? ¿Bajo qué esquema está conformado esta serie temporal? ¿Cuál es el esquema? Entonces hemos encontrado que el esquema es de carácter multiplicativo. Para eso hemos hecho, ¿no es cierto?, el gráfico de medias y desviaciones, ¿cierto? Eso es lo que primero hemos hecho. Y luego lo que hemos hecho es determinar los coeficientes de variación en las diferencias y el coeficiente de variación en los cocientes. Estos dos aspectos nos han dado lugar a afirmar esto, que la serie es de carácter multiplicativo, ¿sí? Por lo tanto, el análisis de la serie me indica que la serie, ya, es de carácter multiplicativo. Digo, tendencia multiplicado por la estacionalidad, multiplicado por la ciclicidad, multiplicado por el componente irregular. Al examinar los componentes, ¿ya?, y ver los datos, hemos evidenciado de que evidentemente la serie presenta tendencia, está claro eso, que también presenta estacionalidad. Pero como las oscilaciones son al interior del año, es decir, son periodos menores al año, entonces hemos dicho, puede que no exista ni ciclicidad ni el componente irregular. Entonces, por lo tanto, lo que hemos hecho, digamos, después es, primero, eliminar la tendencia. Pero para eliminar la tendencia, necesito conocer la tendencia. ¿Sí? Necesito conocer la tendencia. Entonces, esta tendencia lo hemos realizado aplicando el método de media móvil. Entonces, hemos determinado la tendencia, es decir, este T sub T, hemos determinado la tendencia. Hemos hallado primero la media móvil no centrada y luego lo hemos centrado hallando la media aritmética. Entonces, esto ya hemos realizado. Por lo tanto, fíjense, en acá mi serie temporal ZT es igual a la tendencia multiplicado por la estacionalidad. Conozco el valor real, la serie original, y conozco ahora la tendencia. Por lo tanto, hemos dicho Z'T es igual a ZT dividido entre la tendencia, lo cual me va a quedar en el lado derecho simplemente la estacionalidad. Entonces, ¿qué estoy haciendo al dividir? Estoy eliminando la tendencia. Esta serie que está en acá ya no presenta tendencia, solamente presenta estacionalidad. ¿Sí? Entonces, lo que hemos hecho después, ya sabiendo que estamos solamente en estacionalidad, lo que hemos hallado es el índice de variación estacional. ¿Para qué he hallado el índice de variación estacional? Precisamente para desestacionalizar la serie.
quitarle lo estacional, ¿no es cierto? Entonces, hemos generado una serie, ¿ya? Una serie desestacionalizada. Desestacionalizada. Es decir, una serie que en el eje lo hemos graficado, que en el sistema cartesiano Y X, ¿ya? Que originalmente tenía esta evolución, hemos logrado, quitando la tendencia y quitando la estacionalidad, generar una serie de esta forma. ¿Sí? Y a partir de ello hemos dicho, vamos a aplicar para pronosticar el pronóstico, lo que hemos hecho en la anterior clase, es el pronóstico mediante ya el suavizamiento exponencial simple. Y hemos aplicado para determinar el valor de alfa, hemos determinado y hemos recurrido a la programación no lineal y hemos determinado el alfa más óptimo. Eso es lo que hemos hecho, retrotrayendo, digamos, todo lo que hemos realizado. Ahora, ¿qué estamos haciendo en esta clase hoy día? Nuevamente estamos con la serie original, es decir, ZT, y como ya hemos evidenciado en el anterior, en el análisis de la serie, que nosotros tenemos una serie que es multiplicativa y además que presenta tendencia y además presenta estacionalidad, la serie original. Decimos, estas son las tres condiciones para aplicar el método Holt-Winters. Y eso es lo que estamos haciendo. O sea, no estoy dividiendo, no estoy sacando la tendencia, ni tampoco estoy sacando la estacionalidad. Como la serie tiene tendencia y tiene estacionalidad, en esas condiciones voy a aplicar el método Holt-Winters, que eso es su ámbito de aplicación. Eso es lo que estamos realizando. Y para ello estamos utilizando las tres ecuaciones que les estoy mencionando. Es decir, primero hay que alisar la serie, hay que suavizar. ¿Cómo lo hago? Empleando esta ecuación, ¿ya? Es igual a alfa por el valor real medido en el tiempo t más 1 menos alfa, ¿ya? Por el alisamiento medido en el periodo anterior, más la tendencia, más la tendencia en el periodo anterior. Listo. Eso es lo que estoy realizando. Entonces voy a calcular primero el alisamiento, que es esto. Luego voy a venir y voy a calcular, en este caso, la tendencia. Y la tendencia voy a venir y lo voy a calcular, ¿no es cierto?, mediante esta ecuación, al coeficiente de tendencia beta, todo multiplicado por el alisamiento medido en el tiempo t, menos el alisamiento en el periodo anterior, ¿de acuerdo?, más 1 menos beta, ¿no?, por la tendencia en el periodo anterior. Y una vez calculado la tendencia, ¿listo? Una vez calculado la tendencia, lo que voy a venir y voy a realizar acá, aquí hay una cosita que hay que determinar, ¿ya? Acá. Lo voy a venir con rojito, acá. Todo dividido entre S por T menos S. ¿De acuerdo? Eso es lo que me faltaba a mí completar. Por la tendencia, por beta, por LT menos 1, más 1 menos beta por la tendencia en el periodo anterior, ¿cierto? Y luego voy a venir y voy a calcular la estacionalidad mediante esta ecuación, que va a ser igual al factor estacional, gamma, por ZT, todo dividido entre L, calculado en el periodo T, el alisamiento, más 1 menos gamma,
¿ya? Por la estacionalidad medido en el tiempo t menos la longitud estacional, ¿no es cierto? Y habíamos dicho de que ya el pronóstico medido en el tiempo t más p periodos va a ser igual al alisamiento en el periodo t más p periodos por la tendencia, todo multiplicado por el factor estacional, por t menos la longitud estacional, más p periodos del pronóstico. Esa es la secuencia que tenemos que realizar, ¿ya? Entonces, espero, digamos, en acá me faltaba este valor, yo creo que a eso se han debido referir ustedes, ¿no es cierto? En este caso, para calcular el alisamiento, ¿no es cierto?, de esta serie estacional, ¿ya? Espero, digamos, que haya quedado claro y regresemos entonces un poquito para acelerar, porque si no, no vamos a concluir el ejercicio, ¿ya? Voy a regresar entonces acá al Excel. Se me ha desconfigurado precisamente, les decía, la ecuación en acá. Entonces regresamos, ¿ya? A ver, voy a nuevamente entonces borrar esto y calcular de acuerdo a la ecuación, ¿ya? Voy a usar el contenido y les decía, vayan primero, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular el alisamiento en el periodo T, ¿ya? Muy bien, ¿cómo hacemos? Primeramente, el alisamiento en el periodo, inicialmente vamos a partir y vamos a asumir, ¿ya?, que toma el mismo valor de la serie original, ¿ya? De ahí vamos a partir como semilla, ¿de acuerdo? Entonces tenemos ese mismo valor de 500. Ahora, ¿dónde está esta columna 2? Para mí va a ser T, ¿ya? Y el periodo anterior, que es 500, va a ser T menos 1. Entonces yo voy a empezar a calcular desde acá, desde la observación número 2, para mí va a ser eso, el alisamiento en el periodo T. ¿Qué dice la ecuación? La ecuación dice va a ser igual al valor de alfa, ¿no es cierto? Todo eso multiplicado por, ¿ya?, abro paréntesis, ¿cierto?, al valor, ¿ya? Vengo y digo, valor real medido en el tiempo t, es decir, 350, todo eso dividido entre S t menos S. Ahora, ¿cuál es eso? Entonces, fíjense, Recording in progress. muy bien, reiniciamos entonces, ¿ya? Entonces, para calcular este valor, como está en las ecuaciones de ST menos S, ¿ya? Me voy a salir un ratito de la ecuación, ¿ya? Me voy a salir un rato para calcular y explicarles eso.
¿De dónde voy a venir y voy a determinar el valor de S T menos S? Yo conozco el valor de S. Del valor de S es 4. Entonces, si sustituyo eso, quiere decir la estacionalidad medido en el tiempo T menos 4. ¿No es cierto? Entonces, si vengo, voy acá y digo T menos 4, eso implica ya que en mi periodo tengo que hacer lo siguiente, ¿no es cierto? Vengo y digo, en el periodo 1, ¿sí? Entonces vengo y digo, periodo 0 menos 1, ¿no es cierto? Menos 2, ¿no es cierto? Entonces, estoy retrotrayendo, aquí vamos a calcular, está centrado, ya. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo ya que retrocedamos T menos 4 periodos, es decir, 3 periodos. Por eso estoy añadiendo 3 filas. ¿De acuerdo? Porque es T menos 4. Entonces voy a venir 1 menos 4, 3. ¿No es cierto? Entonces voy a retrotraer. Entonces por eso estoy haciendo 3 en acá. ¿De acuerdo? Entonces eso me voy a tratar de ubicar ya para realizar eso. Por lo tanto, acá voy a venir y voy a partir de lo siguiente. ¿Ya? Entonces, la fórmula. Igual. Acá. Igual. Igual. Este es mi periodo T. Vengo y digo, va a ser igual al valor de alfa, todo eso multiplicado por, ¿ya? Abro paréntesis, por la variable medido en el tiempo T, la variable medido en el tiempo T es 350, dividido entre S, ¿ya? Por T a la menos 4. Entonces me voy a la columna, ¿ya? Donde está S. Menos 4 va a ser 0, menos 1, menos 2 y 3. Entonces le marco esa celda. ¿Ya? Ahí termina mi denominador. Vengo y digo más, ¿no es cierto? Abro paréntesis. 1 menos alfa. 1 menos alfa. Todo eso multiplicado por, ¿no es cierto? La variable, la suavizada medido en el periodo anterior, que es 500, ¿no es cierto? Más la tendencia en el periodo anterior. La tendencia en el periodo anterior es ese valor, que está como celda vacía, y coloco Enter, haya terminado mi fórmula. ¿De acuerdo? Entonces va a salir siempre eso porque tenemos acá celdas vacías que tenemos que llenar. Ahora, muy bien. No nos dicen cuánto es la estacionalidad en los periodos anteriores, ¿no es cierto? Es decir, en esta columnita no nos dan como dato. Por lo tanto, cuando no nos dan como dato, nosotros vamos a asumir, ¿ya? Se asume que en cada uno de estos periodos va a tomar el valor de 1. ¿Ya? Pero ¿y por qué 1, ingeniero? Es que la longitud estacional es, ¿no es cierto? Vengo y digo, enero, febrero, marzo, abril, verano, ¿no es cierto? Otoño, invierno, es cada un periodo. Por eso se asume que es 1. Ahora, muy bien. Como la tendencia también en esta celda, ya, tiene que partir de algo como semilla, salvo que me den un dato. Entonces yo la tendencia, si es de carácter creciente o decreciente, ¿cierto? Como en este caso es creciente, yo voy a venir y voy a asumir que la tendencia, ya, va a tomar el valor de 0, inicialmente.
Entonces, como ven acá, luego le voy a borrar, ¿ya? Para el primer valor del suavizamiento que hemos dicho, que va a tomar el mismo valor real, ¿cierto? En la tendencia estamos asumiendo que va a partir de 0. Y en la estacionalidad, ¿no es cierto? Estamos diciendo que va a ser cada un periodo. Por eso estamos realizando estamos asumiendo para el cálculo. Ahora, si nos dan información de cómo calcular S sub T en periodos anteriores, tendencia en periodo anterior y LT en periodo anterior, o nos dan como dato, vamos a sustituir ese dato. ¿De acuerdo? Cuando no nos dan ese dato, nosotros lo que tenemos, asumimos. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que estamos haciendo, ¿ya? Eso, digamos, para que ustedes despejen las dudas de dónde salen los datos. ¿Ya? Muy bien. Ahora, entonces ya tengo para el periodo T, tengo ese valor, ¿ya? De suavizamiento, que en este caso me sale 485, ¿cierto? 485. Ahora, muy bien. En esta ecuación, ¿ya? En esta ecuación, yo puedo venir y puedo indicar que el valor de alfa tiene que ser constante. Por lo tanto, esa celda hay que volverla referencia absoluta. En mi caso de mí, esa celda está en la fila 3 y en la columna J. Por lo tanto, todo lo que es J3 en mi ecuación, lo voy a volver referencia absoluta. ¿De acuerdo? Lo mismo voy a hacer en cada una de la expresión, es decir, J3, referencia absoluta. ¿De acuerdo? Hago Enter y tengo la fórmula ya completa, dando la referencia absoluta. Por lo tanto, voy a venir Control C, ¿ya? Voy a bajar hasta el último periodo. ¿Sí? Que son los 25 datos que yo tengo. Como pueden ver, ya, a partir de la fila número 5, del periodo 5, se ha hecho división por 0. ¿Por qué? Porque seguramente necesitamos datos, ¿ya? No se preocupe, se va a llenar nomás en forma automática. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya hemos calculado ya la serie atenuada, como está acá, en esta columna. ¿Qué nos falta aplicar ahora? La ecuación que me permita calcular la tendencia. Y acá quiero que tengan clara idea. Lo que el señor Holby Winters me está planteando, una ecuación para determinar la tendencia. O sea, no me está diciendo haga regresión, ni lineal ni polinómica. Me está dando una ecuación. Usted calcule la tendencia mediante esta ecuación y utilice el coeficiente de tendencia, que lo llama beta. Pues muchas veces en sus exámenes agarran, ¿no es cierto?, tendencia, lo va a hacer por regresión lineal y lo empieza. No, el señor Winters me dice, ¿sabe qué? Calcule la tendencia mediante esta ecuación y tengo que hacerlo así. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a agarrar y voy a determinar ahora la tendencia en el periodo T, para lo cual necesito el valor de beta, ¿no es cierto?, que está con la celda amarilla. Entonces yo voy a venir y voy a asumir arbitrariamente, ya nuevamente voy a venir y voy a colocar 0.1. Es un valor arbitrario. Después, ya sabemos, vamos a aplicar el método de programación lineal y vamos a determinar tanto de alfa, beta y gamma los valores más óptimos. Muy bien, entonces aplicaremos ahora la tendencia, ¿ya? En esa celda. ¿De acuerdo? Entonces me voy a la ecuación de determinar la tendencia. Y el valor de la tendencia, dice la ecuación, que es repetido 2 veces, va a ser igual, dice, al valor de beta, al coeficiente de tendencia. Voy a esa celda, ¿sí? Todo eso, dice, multiplicado por, abro paréntesis, ¿ya? Por la serie suavizada en el periodo T, es decir, ese valor de 485, menos el suavizamiento en el periodo anterior, menos 500, ¿no es cierto? Cierro paréntesis, estoy haciendo la ecuación, más
¿ya? 1 menos beta, coeficiente de tendencia, cierro paréntesis. Todo eso dice multiplicado por, ¿no es cierto?, la tendencia en el periodo anterior. La tendencia en el periodo anterior es igual a 0 en este caso, ¿sí? Coloco enter y esa es la ecuación, ¿sí? Ahora muy bien, analizo esta ecuación y vengo y digo, el valor de beta tiene que ser también constante. Por lo tanto, en el Excel lo voy a volver referencia absoluta. Entonces me voy, ¿qué celda es? J4. Entonces todo lo que es J4 lo voy a volver referencia absoluta. Marco el bloque, ¿no es cierto? La tecla F4. De la misma forma acá voy a venir, voy a marcar la celda J4, referencia absoluta. Y listo, control C. ¿No es cierto? Vayamos y copiamos la formulita para todos los restantes periodos, ¿ya? Va a salir división seguramente entre 0, control B. ¿No es cierto? No se preocupe. ¿Ya? Ahora muy bien. Para calcular ahora la estimación de la estacionalidad, vamos a utilizar la tercera ecuación, ¿cierto? Para calcular estos S sub T en esta columna. ¿Ya? ¿Qué dice la ecuación para calcular S sub T en el periodo anterior? Entonces dice ya, entonces nuevamente vamos a partir de 1, ¿no es cierto? Vamos a partir de 1 y vamos a hacer lo siguiente. Para nosotros todo esto es S sub T, por si acaso. Por lo tanto, todo esto T, venimos. Igual, ¿no? La ecuación. Va a ser igual a un gamma. Entonces, algo me he olvidado. El coeficiente gamma necesito calcular. Nuevamente voy a asumir que es igual a 0.1. ¿Listo? Entonces, vengo y aplico la ecuación. Va a ser igual, dice, al coeficiente gamma. Todo eso, ¿no es cierto?, multiplicado por, abro paréntesis, el valor real en ese periodo, que es 350, dividido entre la serie atenuada en el periodo, en el mismo periodo, que es 485, cierro paréntesis, más, ¿ya?, abro paréntesis, 1 menos gamma, coeficiente estacional, ¿no es cierto?, por, ahora en acá viene, ¿no es cierto?, dice por S, por T menos S. S es la longitud estacional, por lo tanto, vengo y digo, es 3 periodos antes. Muy bien, ahí lo tienen los 3 periodos, coloco Enter, ¿cierto? Muy bien. En esta misma ecuación de estimar la estacionalidad, el coeficiente estacional, que es gamma, que en mi caso es J5, tiene que ser constante. Por lo tanto, lo vuelvo referencia absoluta. ¿De acuerdo? Todo lo que es, en mi caso, la celda J5, que es el coeficiente estacional. Enter. Y puedo arrastrar la fórmula para los restantes periodos, ¿verdad? Control B. Entonces, como pueden ver, automáticamente ya no ha salido división entre 0. ¿De acuerdo? Entonces, yo puedo venir y hacer de que las comas decimales tengan determinada longitud de 3 o de 2 decimales. ¿No es cierto? Entonces, ya he calculado la estimación suavizada T sub T o L sub T, la tendencia T sub T y la estimación de la estacionalidad. ¿Qué me toca hacer? La última columna, que vendría a ser el pronóstico.
¿no es cierto? El pronóstico. ¿Cómo sería el pronóstico? Jóvenes, aplicando esta ecuación en acá. Ya hemos calculado. Entonces me voy a ir a la pizarra. Y el pronóstico dice que se calcula mediante esta relación. Tenemos el valor, fíjense, P va a tomar valores de 1, de 2, de 3, de 4 periodos. ¿Sí? Entonces va a ser, por ejemplo, F, el pronóstico en el periodo T, más un periodo, va a ser igual a L medido en el periodo T, más 1 por la tendencia en el periodo T, por S por T menos 4 más un periodo. Es decir, en aquí va a ser, si hago la sumatoria, a T menos 3. Si va a ser para dos periodos, vengo y digo, si P va a tomar el valor de 2, va a ser F por T más 2 igual a L medido en el tiempo T más 2 por T, la tendencia en el periodo T, más S por T menos 2. Menos 4 más 2, menos 2. ¿No es cierto? Entonces, ¿cómo sería en este caso la expresión que nosotros tendríamos que colocar en acá? En el Excel. ¿Cómo tendríamos que hacer? Como estamos trabajando con 4 ejes, sería menos, o sea, LT más 1 por T, sub T, todo eso por S, T menos 2. ¿Está bien que haga a partir de esta fila? Donde estoy marcando mi cursor. No, Inge. No, ¿O tendría que hacer desde aquí? desde... No tendría que ¿Desde ser el a partir periodo del 1 o periodo desde el 20. periodo 2? El pronóstico. Porque todo lo que yo he calculado, para mí todo esto es T. Y el periodo anterior es T menos 1. ¿Cierto? ¿Cómo tendría que ser? Entonces, lo que tengo que calcular es a partir de esta fila que yo tengo, ¿no? Del periodo 2. Va a ser igual, ¿no es cierto? Como dice la ecuación, abro paréntesis, a la serie suavizada en el periodo T, que es 485. Vengo y digo más un periodo, cuando P va a tomar el valor de 1, todo eso multiplicado por, ¿no es cierto?, la tendencia medido en el tiempo T, que es ese valor, menos 1.5, cierro paréntesis, todo eso multiplicado por ST, dice, T menos 4 más P, quiere decir 3. Entonces, por lo tanto, voy a agarrar y coloco la fórmula y coloco Enter. ¿Sí? Control C, Control V. Entonces, el valor del pronóstico, voy a venir y voy a decir, para un periodo, ¿ya? Control V. Es decir, estoy calculando el pronóstico hasta el momento para el periodo 26. Y si quiero para el 27, y si quiero para el 28, y si quiero para el 29, voy a tener que llegar acá a datos, ¿cierto? Entonces, fíjense en acá. ¿No ven? Por eso ha salido 0, porque toma valores de ceros.
Entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué tengo que hacer para obtener ese pronóstico de un periodo? ¿Qué tengo que hacer? Lógicamente que acá, para poder determinar los valores de alfa óptimos, antes de pronosticar, tengo que determinar el ESOR. El ESOR. ¿No es cierto? Y el ESOR, como sabemos, es igual al valor real menos el valor pronosticado. ¿Sí? Control C. Y para los 25 observaciones vamos a tener control B. Entonces, de esa manera voy a determinar el acá, en esta otra columna. Ya, voy a borrar esto. Entonces aquí puedo venir y puedo calcular, ¿no es cierto?, el valor absoluto del ESOR. Valor absoluto del ESOR. ¿No es cierto? Y lo único que tengo que hacer es agarrar igual. Vengo y digo abs, valor absoluto, divido. ¿No es cierto? Aplico la fórmula para los restantes periodos para hallar el valor del ESOR absoluto. Control B. ¿Sí? Entonces tengo en valor absoluto el ESOR y estoy en condiciones de determinar aquí qué cosa. ¿Qué indicador puedo calcular a partir del valor absoluto del ESOR? El MAT. El MAT. Entonces acá puedo venir y decir, bueno, el MAT, la desviación media absoluta, es igual ¿a cuánto? A la sumatoria, ¿no es cierto?, de todos los ESORes absolutos dividido entre n. Es decir, aquí yo voy a agarrar, voy a venir y voy a decir igual a la suma de todos los valores absolutos, de todos los valores absolutos, cierro paréntesis, tengo eso, y puedo calcular el MAT, ¿no es cierto? Va a ser igual a esta sumatoria dividido entre n. ¿N cuánto vale? 25. Por lo tanto, el ESOR es ese valor, que está, lo voy a marcar, que está de color celeste. ¿No es cierto? Entonces, ¿puedo realizar eso? Sí, puedo realizar esto y ya está. ¿Qué tengo que hacer ahora? Me voy y puedo aplicar, ¿no es cierto?, obtener los valores de alfa, beta y gamma. Entonces, lo que voy a hacer es un poquito, aquí me voy a abrir ya. Creo que va a ser más fácil. Ya, ¿no? Entonces ahí me voy a venir y voy a empezar. ¿Ya? Función objetivo, ¿cuál es? Minimizar el
minimizar el error. ¿Cierto? Mis variables de decisión son los valores de alfa, beta y gamma. Y sujeto a mis restricciones son que alfa es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Beta es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. Y gamma es menor o igual a 1 y mayor o igual a 0. ¿No es cierto? Pues por lo tanto, puedo venir y puedo aplicar ya, en este caso, recurrir al complemento del Excel para encontrar los valores de alfa y beta y gamma óptimos. Pues voy a hacer eso. Voy a ir y voy a aplicar entonces ya a partir de ello y en base a la desviación media absoluta, ¿ya? Entonces, para ello lo que voy a hacer es me voy al menú del Excel, me voy a ir a datos, seguramente ya lo he habilitado y voy a solicitar el complemento de Solver. ¿Ya? Entonces, como pueden ver, ahí está la ventanita que me establece aplicar la programación no lineal. Y me está diciendo, primeramente, usted establezca el objetivo. Entonces, hago un clic en el botoncito. Ya. Hago un clic y le marco ya que mi celda objetivo es la desviación media absoluta. Regreso con un Enter. Me dice, ¿para qué quiere? Maximizar, minimizar o un valor entero. Yo le digo minimizar. Le vengo y le digo mis celdas, mis variables de decisión, mis celdas cambiantes son las siguientes. Voy y le especifico que son alfa, beta y gamma, ¿sí? Estoy marcando el bloque. Esos son mis variables de decisión, ¿cierto? Regreso al menú contextual y tengo mi celda de variables de decisión, mi función objetivo. Y luego en la parte inferior me dice sujeto a las restricciones. No tengo restricciones. Por lo tanto, las voy a empezar a agregar, ¿ya? Vengo y digo agregar. Entonces, remarco, ¿ya? Vengo y digo lado izquierdo. Los valores de alfa, beta y gamma, los tres valores, tienen que ser menores o iguales a 1, ¿cierto? ¿Aceptar? Acepto. Necesito agregar otra restricción más, ¿no es cierto? Lado izquierdo, que los valores de alfa, beta y gamma, tienen que ser mayores. Hago un clic acá en el botón central, especifico mayor o igual y coloco, ¿no es cierto? Tiene que ser mayor o igual a 0. Acepto. ¿No es cierto? Entonces tengo mi función objetivo, mis variables de decisión y mis restricciones. ¿Ya? Ya después, si me he equivocado, cambiaré, eliminaré. Y si quiero hacer de nuevo el ejercicio, voy a restablecer siempre, ¿ya? Luego hago un clic, me verifico siempre que convertir las variables sin restricciones en no negativas. Es decir, que mis variables de decisión tienen que ser mayores o iguales a 0. Entonces hago un clic siempre, ¿ya? Y como sé que no tiene comportamiento lineal, voy a aplicar el no lineal y voy a la parte inferior y voy a hacer un clic en el botón resolver. Entonces me dice, Solver encontró una solución, se cumplen todas las restricciones, por lo tanto puedo yo pedir el informe de respuestas, apretando la tecla control, la sensibilidad y los límites, ¿no es cierto? Entonces acepto y seguramente me va a empezar a generar esto. ¿De acuerdo? Entonces fíjense lo que en acá me ha salido para tener esto, ¿no? Alfa,
tiene que tomar el valor de 1, beta tiene que ser igual a 0 y gamma tiene que tomar ese valor de 0.49. Esos son los valores óptimos que él ha encontrado. Por lo tanto, automáticamente, fíjense, prácticamente el error que se ha establecido es de esta forma, ¿no? Entonces, esa es, digamos, la secuencia bajo el cual hay que realizar. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, un poco la hermenéutica de realizar el pronóstico, ¿no ve? Entonces, aquí voy a ampliar. ¿De acuerdo? Ahora, como ven, ha habido algunas modificaciones que se han realizado en acá, en la formulita y en todo lo demás. Ahora acá. Creo que ha habido un error. No creo que le haya salido lo mismo, ¿no ve? Yo he cometido un error y por esa situación ha pasado esto. No, está bien. ¿Qué hago ahora para pronosticar en este caso, para el periodo 26, para el periodo 27 y para el periodo 28? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo que hago, jóvenes? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué tengo que hacer? Que en este caso, en la ecuación, como hemos visto, en la ecuación, el pronóstico en el periodo T más P, ¿no es cierto?, es igual al valor de la serie suavizada más P por la tendencia multiplicada en el tiempo T, ¿no es cierto?, por S por T menos S más P. ¿Qué tiene que ser? En la ecuación, lo que ustedes tienen que hacer es lo siguiente, ¿ya? Hacer que estos valores de LT y tendencia sean constantes. Por lo tanto, hay que volverle referencia absoluta para el periodo 25, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, ¿ya? Tanto los valores de LT y tendencia tienen que ser constantes y luego jalamos la fórmula y vamos a obtener los datos hasta el periodo 29. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que nos faltaría hacer. ¿Lo han hecho? ¿Ya está?
Muy bien. Entonces, hasta aquí vendríamos a ver la aplicación de estas... de aplicar estos métodos de pronóstico, ¿ya? Que son los más convencionales para realizar eso. A ver, ahora, si no tuviera el Excel, y voy a recurrir a un software como puede ser el QM para Windows. No sé si ya lo tienen todos instalados, pero seguramente van a tener este tipo ¿ya? De pantalla que les va a venir y les va a salir, ¿ya? Entonces, en acá yo tengo el QM para Windows. En el lado izquierdo está el módulo en árbol, lo que me permite hacer muchas cosas ya que están comprendidas dentro de la gestión de la producción y dentro de la carrera de ingeniería industrial, ¿ya? Entonces, como pueden ver acá, por ejemplo, hay una opción donde dice forecasting, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que eso es un módulo que me va a permitir a mí realizar un pronóstico. Pero cuando vayan y utilicen un software, primero analicen el software de qué se trata, qué es lo que hace, qué ecuación se utiliza para calcular, ¿ya? Entonces acá, por ejemplo, voy a hacer un clic en los que están siguiéndome desde el PNT. ¿Lo tienen o no lo tienen el software, jóvenes? ¿Lo tienen? No, Inge. No, ingeniero. Inge todavía. Entonces, ¿cómo entramos? Porque de explicar yo explico, pero si no me hacen un seguimiento va a ser muy, muy difícil hacerlo ya. Ya, entonces lo dejaremos para la siguiente clase, ¿ya? Por favor, nuevamente en la pizarra voy a colocarlo ya. Bájense de la www. El QM para Windows está disponible, jóvenes. Es cuestión de 5 minutos, no tienen que hacer nada más. Preferible la versión 5. ¿De acuerdo? Ahora, el otro software que pueden venir y pueden utilizar es el que se conoce bajo el nombre, que también les voy a explicar, es el Minitab, que conocen en control de calidad. En este caso yo voy a utilizar la versión 19. Ya, si tienen la 18 también. ¿De acuerdo? Entonces, de tal manera que podamos utilizar, como en este caso que les estoy mostrando, y hacer, y ver las diferencias de utilizar ya la forma de realizar un pronóstico, ¿sí? Es un software bastante útil ya para los ingenieros industriales y que nos va a dar referencia para muchas cosas. Fíjense, en acá tengo asignación, análisis costo, volumen, utilidad, análisis de decisiones, pronósticos, teoría